Dicen que ella desapareció del mapa después de la última gran quema en las sierras. Nadie volvió a ver su silueta recortándose contra el valle, ni se oyó el tintinear de las esporas sobre la grava seca. Solo quedaron rumores, que había muerto, que vivía aislada en un antiguo puesto de vigilancia en lo alto de las Piedras Negras, o que había sido contratada por gente poderosa para desaparecer con su propia identidad. Pero su nombre aún rondaba ciertas conversaciones al pie del fuego: Elena. Otros la llamaban la jinete de la sombra, una leyenda viva entre vaqueros, antiguos sheriffs y contrabandistas que juraban haberla visto surgir de la nada en mitad de la noche y esfumarse de la misma manera. Aquel año, 2021, Cottonwood Basin estaba hirviendo con una tensión extraña, como si algo estuviese a punto de explotar. La ciudad estaba sitiada, no por fuerzas extranjeras, sino por algo más insidioso: una organización criminal que vestía traje y corbata de día y camuflaje de combate de 1900 noche. Mientras políticos sonrientes repartían promesas por la radio comunitaria, niños desaparecían de pueblos periféricos sin dejar rastro. Nadie hablaba alto sobre ello, pero todos sabían que algo siniestro se movía entre bastidores. Fue en ese escenario que Elena, años oculta, volvió a pisar el sendero. Ya había vivido más de lo que la mayoría podría soportar. Sus ojos eran fríos y atentos, como los de un búho posado al borde de un precipicio. Cada arruga en su rostro contaba historias que nunca narraba. Vivía sola en una vieja cabaña, sin electricidad, donde el único lujo era una antigua radio de ondas cortas y una tetera de hierro que chispeaba en el fuego de leña todas las mañanas. Había abandonado la ciudad tras una misión fallida, de esas que no llegaron a ser noticia, pero dejan cicatrices internas que jamás se cierran. Desde entonces se aisló, pero nunca dejó de observar. Era del tipo que se movía sin hacer ruido, leía rastros como si fueran cartas abiertas y entendía el silencio mejor que cualquier discurso. Aquella mañana, cuando bajó hasta el sendero principal y vio las huellas de caballos desaparecidos, supo que no era coincidencia. Aquello era una señal, no de los cielos ni de alguna profecía mística, sino un mensaje directo. Estaban provocando. Y si estaban provocando, era porque sabían que ella aún existía. En el poblado de Arroyo Seco, donde el viento seco susurra entre casas de adobe y postes de madera, algo ya no parecía estar bien desde hacía semanas. Los habitantes comenzaron a notar camionetas oscuras circulando por la noche, hombres con traje y corbata visitando a agricultores arruinados, y promesas de reconstrucción surgían de la nada. Esa tal alianza empresarial, que se mostraba preocupada por el desarrollo regional, estaba comprando tierras, silenciando periodistas locales e instalando puestos de seguridad comunitaria con armamento pesado. Pero lo que realmente disparó la alarma en Elena no fue nada de eso. Fue la desaparición de un caballo. Mercury, un semental de pelaje gris metálico, entrenado por ella misma desde potro, desapareció del corral sin dejar marcas evidentes. Mercury no era un animal cualquiera. Tenía instintos casi humanos y una sensibilidad inusual al peligro. Elena sabía que si él hubiera huido por su cuenta, habría dejado señales. Pero había demasiado silencio en el terreno. Y para una rastreadora como ella, el silencio hablaba alto. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la radio, girando el dial, captando voces distantes y códigos truncados. Después de horas de estática, captó una transmisión corta en español con un acento forzado. Entrega confirmada. Caballo 07 ya está en movimiento. El número no era casualidad. Había entrenado 7 caballos a lo largo de los años. Mercury era el 7º. Aquello confirmó lo que temía. La desaparición no era aleatoria. Era una provocación, quizá una invitación. Elena se levantó,
Se ató el cabello con una vieja cinta de cuero. Se puso el abrigo de lona que no usaba desde tiempos antiguos y abrió la caja metálica oxidada bajo el suelo. En su interior descansaban su viejo kit de rastreo, un funda con la pistola calibre .45, un mapa amarillento del Cottonwood Basin y una alianza de plata que hacía años no se colocaba en el dedo. Aquella noche marcó el fin de la espera. Sabía que si volvía a entrar en ese juego, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que, si no lo hacía ella, nadie más haría lo que debía hacerse. El plan comenzó en esa misma madrugada. Elena no era de actuar por impulso. Su fuerza siempre fue el cálculo frío, la lectura precisa de los movimientos del enemigo. En lugar de correr tras Mercury o intentar confrontar a quien lo llevó, decidió observar. Revisitó senderos antiguos que cruzaban los valles del Cottonwood Basin, caminos que ni los mapas registraban ya, usados por contrabandistas y mineros antes de las grandes expropiaciones. Con unos binoculares antiguos y una grabadora de cinta, sujeta al cinturón, pasó a monitorizar patrones. Vio hombres descargando cajas en almacenes abandonados, detectó cámaras recién instaladas en lugares improbables, como entre las rocas de la Quebrada de los Vientos, y notó que la actividad aumentaba siempre cuando pequeños aviones sobrevolaban la zona. Aquella operación era más sofisticada que cualquier cártel común. Tenía dinero, inteligencia y cobertura institucional. Pero también poseía algo que Elena reconocía de lejos: exceso de confianza. Los días siguientes fueron silenciosos, pero densos. La población local empezaba a notar que algo andaba mal, pero el miedo sellaba la boca de todos. La iglesia estaba llena, pero nadie comentaba nada en voz alta. La radio local comenzó a transmitir música religiosa y himnos patrióticos en horarios inusuales, como si fuera una forma velada de protesta. Elena, por su parte, no se dejó llevar por la ansiedad. Utilizaba las noches para infiltrar códigos en viejos canales de radio abandonados y enviaba señales a antiguos contactos, aliados que ya no usaban sus nombres reales y vivían dispersos entre el norte de México y el sur de Arizona. Gente con la que compartió fuego y polvo y que aún respetaba su palabra. No quería formar un ejército, quería crear fisuras, y para eso bastaba una cosa: información colocada en el lugar correcto, en el momento adecuado, para voltear cada facción contra sí misma. La primera fisura surgió entre los propios guardias de la Alianza Empresarial. Un grupo de exmilitares que ahora operaba como consultores de riesgo empezó a desconfiar de las órdenes que recibían. Elena sembró la duda con precisión. Dejó copias falsificadas de contratos que sugerían que parte del grupo sería descartada tras la consecución de cierto objetivo fase 3. Los documentos fueron dejados dentro de una caja de municiones estratégicamente abandonada en uno de los puestos de vigilancia. Como ella preveía, la noticia se esparció como fuego en campo seco. En poco tiempo, comenzaron las tensiones internas, miradas esquivas, órdenes ignoradas. Era solo el comienzo. Al mismo tiempo, descubrió que los caballos estaban siendo usados como prueba. Cada animal, robado de criadores locales, era llevado a un punto específico para medir el tiempo de respuesta y observar los caminos que los habitantes usaban al buscar ayuda. Era un mapeo táctico disfrazado de robo, y Mercury, por estar entrenado, era el experimento final. Fue en una tarde asfixiante que Elena tuvo el primer contacto visual con uno de los líderes de la operación. Estaba escondida entre las sombras de las ruinas de una antigua mina cuando vio al juez Blackwood bajar de una camioneta blindada. Alto, de traje gris y mirada glacial, Blackwood era el tipo de hombre que estrechaba manos de alcaldes durante el día y firmaba ejecuciones en la noche.
Tenía una cicatriz profunda en la mandíbula que daba la impresión de que siempre estaba sonriendo de manera cruel. Caminaba como si supiera que nadie se atrevería a dispararle. En esa visita intercambió sobres con un coronel retirado y entró en un contenedor que funcionaba como centro de comando. Elena no intentó acercarse, solo observó. Anotó horarios, matrículas, detalles. No deseaba un enfrentamiento. Quería entender cómo operaban, porque una vez que mapease el sistema, sabría exactamente dónde derribar la primera pieza del dominó. Esa noche, mientras la temperatura caía y el viento cantaba entre los desfiladeros, Elena montó un campamento discreto cerca de la antigua vía férrea. La ruta de rieles abandonados servía ahora como corredor logístico para el transporte ilegal de armamento y personal, camuflado bajo el pretexto de la restauración histórica del patrimonio ferroviario. Allí planeaba colocar su primer gran farol. Con la ayuda de una linterna táctica, comenzó a dejar señales visuales en los durmientes, símbolos conocidos solo por antiguos agentes de campo, con códigos que decían «Infiltrado confirmado», «Punto», «Débil identificado» y «Acción inminente». No era para los enemigos, era para llamar la atención de alguien que aún estuviese activo. La esperanza era que la red de información paralela, aquella que no pasaba por correos electrónicos ni llamadas telefónicas, aún estuviese viva. A la mañana siguiente, encontró lo que necesitaba, un papel pegado bajo una piedra con una única palabra escrita a mano: recibido. Días después, un nuevo nombre apareció en el escenario: Sarah Reed. Era vista como solo otra madre soltera intentando proteger a sus hijos en aquella tierra dura y olvidada. Trabajaba en una modesta tienda de abarrotes y era conocida por andar siempre con una enorme mochila llena de libros y bocadillos. Pero Elena notó algo que nadie más percibía. Los horarios de Sara estaban calculados al milímetro. Sus trayectos cambiaban con frecuencia. Y, en una mañana específica, entró a la iglesia con una de sus manos vendada. Un detalle pequeño, pero que delataba entrenamiento militar. Elena no la confrontó. En cambio, dejó una marca en el portón de madera de la escuela donde Sara dejaba a su hija, un símbolo de reconocimiento usado entre agentes infiltrados. Por la tarde de ese mismo día, la respuesta llegó en forma de un origami sencillo dejado en el banco de la plaza. Dentro había un chip de memoria, y en el chip vídeos, grabaciones y un dossier con nombres que Elena jamás habría imaginado ver involucrados: alcaldes, coroneles, jueces y un tal Víctor Hawkins. Víctor Hawkins era el tipo de nombre que solo aparecía en pies de página de contratos y en archivos protegidos por contraseñas de 3 niveles. Joven, brillante, estratega formado en Stanford con una breve etapa en agencias de inteligencia. Oficialmente actuaba como consultor de planificación urbana y tecnológica de la Alianza Empresarial. En la práctica, era el cerebro detrás de la estructura de control territorial que se extendía por Cottonwood Basin. Elena, al analizar los datos del chip, percibió el patrón. Hawkins había creado un sistema de monitoreo cruzado entre cámaras de seguridad, drones y rastreadores ocultos, no solo para vigilar el territorio, sino para estudiar comportamientos. No quería solo dominar físicamente. Quería prever reacciones, manipular decisiones, moldear la realidad. Era el enemigo más peligroso de todos, el que no necesitaba armas, sino datos. Y Elena sabía que, si quería derribar el sistema, primero debía dejarlo ciego. La primera brecha en una estación de retransmisión camuflada entre los cactus gigantes del Cerro Blanco. Era un contenedor pintado con un patrón rocoso, con una delgada antena disfrazada de tronco seco. Elena se acercó en silencio, aprovechando el cambio de turno.
Usó un extractor de señal improvisado para extraer datos directamente del módulo principal y sustituyó el software de calibración por una versión alterada, creada años atrás por un hacker que ahora vivía recluido en el desierto. El efecto fue sutil, pero fatal. Los drones empezaron a enviar imágenes levemente retrasadas y en algunos casos repetidas, creando una falsa sensación de normalidad. Con ello, comenzó a infiltrar movimientos falsos, como camiones que no existían, personas que nunca estuvieron allí. Hawkins notó algo extraño, pero sus algoritmos aún confiaban en el sistema. Era como si Elena se hubiera vuelto un fantasma que podía estar en todos los lugares, y en ninguno a la vez. Con la atención de Hawkins centrada en las distorsiones del sistema, Elena pudo moverse con mayor libertad. Fue en ese periodo cuando comenzó a sembrar el segundo nivel del plan: difundir desinformación entre las facciones. Usando una vieja impresora térmica portátil y papel que ella misma trataba para evitar rastros químicos, fabricó informes secretos con sellos oficiales, listas de pagos e instrucciones de transferencia de territorio. Esos documentos fueron cuidadosamente dejados en lugares donde serían encontrados por grupos rivales, principalmente entre los mercenarios extranjeros y los empresarios locales. Las acusaciones falsas estaban calculadas. Se decía que los empresarios estaban desviando dinero de la seguridad, que los mercenarios planeaban arrebatar los contratos de extracción mineral y que había un informante infiltrado que respondía directamente al gobierno federal. El caos comenzó despacio, como una pelea de bar que nadie entiende bien, pero que crece hasta que alguien saca un arma. Mientras tanto, Sarah Reed mantenía el papel de madre distraída, pero en las sombras trabajaba como enlace entre Elena y un núcleo de investigadores federales que, desde hacía meses, trataban de acceder a Cottonwood Basin sin éxito. Sarah alimentaba la red con los datos que Elena recolectaba y, al mismo tiempo, difundía rumores entre los comerciantes locales, susurros sobre traiciones, contratos rotos, acuerdos secretos. La población, acorralada, empezó a notar las grietas en la fachada de la alianza. Algunos pequeños productores, antes callados por el miedo, se reunían discretamente en sótanos de iglesias y fondos de almacenes. No era una rebelión aún, pero era la primera señal de que el silencio colectivo comenzaba a desmoronarse. Y para Elena, eso era todo lo que necesitaba. La resistencia no comenzaba con armas, comenzaba con desconfianza, y ella ya había sembrado lo suficiente para que la duda germinase en todos los lados. Fue en una mañana brumosa, cuando el aire olía a tierra mojada y pólvora antigua, que Elena decidió volver a uno de los lugares más peligrosos de la región, el antiguo depósito de mineral de la Fenda Azul. Durante décadas, ese lugar sirvió como punto de extracción ilegal y escondite para armas contrabandeadas. Ahora funcionaba como centro táctico de la facción, vinculada al teniente Bradford, un desertor de las fuerzas especiales, obsesionado con el control y paranoico al extremo. Elena conocía a ese tipo, gente que confiaba más en cámaras y micrófonos que en personas. Precisamente por ello, su punto débil era la propia seguridad. Usando una combinación de espejos y sensores caseros, engañó a los detectores de movimiento y entró por los túneles inferiores. Allí encontró algo que no esperaba: cajas con etiquetas del gobierno estatal, estampadas como ayuda humanitaria. Estaban llenas de municiones, radios militares y material de vigilancia. Eso no era solo corrupción, era connivencia institucional. Filmó todo con una microcámara escondida en el cinto. Luego, antes de salir, cambió los cables de uno de los generadores por una versión alterada que, al encenderse, enviaría un pulso de localización a satélites federales,
uno de los pocos favores que aún podía pedir a viejos aliados. Aquello era una de las jugadas más arriesgadas del juego. Si Bradford lo descubriera, ella no tendría escapatoria. Pero salir de allí viva no era el único objetivo. Era preciso dejar rastros, mostrar sutilmente que alguien estaba desmantelando el castillo piedra por piedra, y había que hacerlo sin dejar una firma clara. Al amanecer, mientras tomaba un sorbo de café tibio en una taza astillada, Elena escuchó por la radio local un comunicado de emergencia afirmando que una falla eléctrica había comprometido temporalmente la base táctica de la alianza. Sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que estaba un paso adelante. Su nombre volvió a circular, primero en susurros, luego en tono de alerta. La jinete de la sombra está viva, decían algunos en los bastidores de la organización, como si hablaran de un fantasma que rondaba operaciones en el norte. Victor Hawkins, al enterarse de los rumores, intensificó el uso de inteligencia artificial para trazar patrones que revelaran cualquier acción que se desviase del guión previsto. Pero fue en vano. Elena no seguía patrones. Ella era impredecible porque no actuaba con prisa ni con ego. Actuaba con propósito. Mientras Hawkins se sumergía en sus hojas de cálculo y estadísticas, Elena seguía el rastro de un rumor curioso, que algunos caballos estaban siendo llevados hasta el antiguo silo nuclear desactivado en las afueras de Monteseco. Era un lugar olvidado incluso por los mapas oficiales. La idea de que se estuviesen llevando animales allí parecía absurda, pero si algo había aprendido en la vida, era que la verdad suele esconderse justamente donde nadie presta atención. Al llegar al lugar, después de 2 días siguiendo señales y huellas casi borradas, Elena encontró algo que le heló el estómago. Una estructura activa, cables recientes, marcas de neumáticos anchos, cajas con logotipos de la empresa Solustec, una fachada de la alianza empresarial que supuestamente se encargaba de soluciones ecológicas. Allí no era solo un depósito, era un laboratorio de monitoreo y control. En el centro, un corral improvisado con 2 caballos. Y Mercury, sucio, pero vivo. No podía liberarlo en ese momento. Sabía que cualquier acción impulsiva lo arriesgaría todo. Pero antes de marcharse, plantó 4 microdispositivos de escucha alrededor de la instalación. Y allí, por primera vez, escuchó una conversación directa entre Bradford, Blackwood y Hawkins. Hablaban sobre fase final, sobre cerrar el cerco y eliminar cualquier amenaza restante, incluido un infiltrado civil que aún no habían identificado. Elena se dio cuenta en ese instante de que Sara estaba en peligro y de que el tiempo, hasta entonces su aliado, comenzaba a correr en 1900. Cabalgó durante toda la noche, no usó linterna ni se detuvo a descansar. Cada curva del sendero entre Monteseco y Arroyo Seco estaba grabada en su memoria. Al llegar, encontró la tienda de abarrotes de Sara cerrada y con un letrero de «Vuelvo ya» colgado torcido. Eso ya bastaba para saber que algo andaba mal. Elena fue directo al escondite que habían acordado, una antigua caja de agua seca en la parte trasera de la escuela, y encontró solo un billete dentro de una lata de galletas. Se llevaron a mi hija. Sigo rastros. No confíes en nadie. SR. Elena leyó, cerró los ojos por un segundo y luego siguió. No porque creyera que la alcanzaría fácilmente, sino porque sabía a dónde probablemente se dirigiría. Una vieja línea de transporte clandestino unía los pueblos más pequeños con el centro de operaciones en Los Tajos. Un profundo cañón donde los rumores decían que niños estaban siendo mantenidos como garantía de silencio. Sara era buena, entrenada, pero estaba emocionalmente expuesta, y en este tipo de operación lo emocional es lo primero en caer.
Al atravesar la entrada del cañón, Elena tuvo que esconderse más que rastrear. La seguridad se había intensificado. Mercenarios equipados con visión térmica, perros entrenados, sensores de movimiento, y aún así pasó, no con fuerza, con paciencia. Encontró a Sara al amanecer, recostada contra un árbol retorcido, con su hija en brazos y un corte profundo en la pierna. La niña estaba asustada, pero viva. Sara, agotada, apenas podía hablar. Elena improvisó un vendaje con lo que tenía y la llevó a una de las cuevas ocultas que usaba como refugio desde años atrás. Allí, por primera vez, las dos hablaron sin códigos. Sara contó todo lo que había oído, que los líderes ya desconfiaban de la existencia de una inteligencia invisible actuando en su contra, que Hawkins comenzaba a sospechar de las fallas del sistema y que Blackwood había dado la orden de limpiar los rastros de adentro hacia afuera. Estaban preparando algo grande, un movimiento final que consolidaría el control total de la región, y sería pronto. Fue allí, dentro de aquella cueva húmeda y oscura, que Elena tomó la decisión que llevaba semanas posponiendo. Hasta entonces, todo había sido control, infiltración, manipulación silenciosa. Pero ahora era diferente. Había una niña en medio, y para ella, las niñas eran línea roja. Decidió acelerar el plan final. Utilizó los dispositivos de escucha plantados en el silo y en los corredores de comunicación de la organización para reunir los últimos detalles, horarios de reuniones entre facciones, lugares de cambio de mando, rutas de suministro, puntos de extracción. Hizo copias y distribuyó el material entre sus aliados en diferentes puntos del mapa, con instrucciones sencillas. En el día señalado, todos los datos serían liberados simultáneamente para la prensa, para la Policía Federal y para los grupos civiles locales. El objetivo no era solo derribar la estructura, era hacer que implosionara ante todos, sin espacio para negar, sin posibilidad de rearmarse. Era hora de transformar toda la arrogancia de la organización contra sí misma. El día elegido fue un sábado, cuando todas las liderazgos se reunirían para discutir el avance de las obras sociales, fachada para redistribuir territorios y consolidar dominio sobre nuevas rutas comerciales. La reunión se realizaría dentro de una antigua mina restaurada como centro de conferencias, con acceso subterráneo y sistema de aislamiento acústico. Ironía perfecta, pensó Elena, el lugar donde los hombres se escondían para decidir el destino de una región entera sería el mismo en el que caerían. Desde la madrugada comenzó el movimiento. Documentos aparecieron en redes abiertas, fotos, audios, vídeos. Los ciudadanos salieron a las calles con carteles improvisados. Las radios comunitarias interrumpieron sus programaciones para denunciar nombres y cifras. Y dentro de la mina, los nervios empezaron a desmoronarse. Uno acusó al otro de filtración. Un tercero amenazó con abandonar la alianza. En menos de 2 horas, el ambiente ya era de paranoia. Afuera, una multitud rodeaba discretamente la entrada de la instalación. No era una guerra declarada, era algo más peligroso, el colapso del propio sistema. Fue entonces cuando Elena decidió que era el momento de aparecer, no como símbolo ni como salvadora, sino como la última pieza del rompecabezas. Mientras el caos crecía dentro de la mina, subió con Mercury hasta la entrada superior de la galería, una estrecha hendidura que se abría en la ladera. Estaba montada, el rostro cubierto por el pañuelo negro que usaba en los viejos tiempos, silueta recortada contra la luz de la luna llena. El sonido de cascos resonando en la piedra hizo que todos dentro se detuvieran por instinto. Entonces llegó su voz, amplificada por la acústica natural de la caverna, clara, firme, imposible de ignorar. Ustedes construyeron esto con mentiras, chantaje y codicia, y pensaron que nadie estaba mirando.
Allí dentro, los rostros se volvieron, primero en confusión, luego en pánico. Hawkins corrió hacia el panel de vigilancia y vio lo imposible. Imágenes de él mismo, conversando en secreto con miembros de todas las facciones, grabadas en diferentes fechas y ahora proyectadas en la pantalla central. «No vine a destruirlos», continuó ella. «Solo les quité la venda de los ojos a quienes explotaron». Lo que siguió fue una secuencia desordenada de gritos, armas apuntadas, acusaciones cruzadas. Los empresarios exigían protección, los mercenarios amenazaban con desertar, el juez Blackwood gritaba por una evacuación inmediata, pero el pánico ya había ganado. Afuera, civiles y antiguos aliados de Helena, muchos de los cuales ni siquiera sabían que ella seguía viva, bloqueaban las rutas de escape. Una caravana de comerciantes chinos estacionó camiones en los accesos principales. Detectives ferroviarios rodearon las vías que sustentaban la logística. Agentes federales infiltrados se rebelaron entre los mismos guardias de la organización. En minutos, lo que era un imperio secreto se convirtió en una exposición pública de debilidad. Algunos intentaron quemar documentos, otros corrieron a esconder pruebas. Pero ya era tarde. La información ya estaba en los celulares de la población. La justicia no llegaba con esposas, llegaba con verdades crudas, lanzadas a la luz del día, donde ni siquiera la sombra de Helena podía proteger a los culpables. Mientras el colapso se desarrollaba, Helena bajó tranquilamente por el desvío este, cabalgando junto a Mercury como si ya supiera que todo había terminado. No buscaba gloria ni aplausos. Su trabajo estaba hecho. A lo lejos, vio a Blackwood siendo escoltado por 2 agentes encubiertos, esposado, pero aún con esa sonrisa torcida de quien cree que saldrá impune. Hawkins, por su parte, estaba en shock. Sentado en el suelo, murmuraba para sí mismo sobre cómo los datos no habían previsto aquello, cómo no había lógica en lo sucedido. Y claro que no la había. Helena nunca jugó con lógica predecible. Jugó con el corazón de las personas, con la desconfianza, con el miedo y con la esperanza. Hizo de su propia ausencia un arma. La última imagen que Hawkins vio antes de ser llevado fue la silueta de ella desapareciendo entre las rocas, exactamente como decían las historias, como una sombra que aparece cuando todo comienza a desmoronarse. En la villa, la noticia se esparció como fuego en hierba seca. Por primera vez en años, Cottonwood Basin respiraba un aire distinto. No era exactamente alivio ni euforia. Era esa calma tensa de cuando la tormenta pasó, pero los escombros aún yacen en el suelo. Sarah y su hija regresaron a casa, recibidas con lágrimas, comida caliente y un silencio respetuoso. Helena no fue vista en los días siguientes. Muchos decían que había vuelto a la vieja cabaña en lo alto de las Piedras Negras. Otros afirmaban que se había ido, sin dejar rastro, como siempre. Pero una cosa era cierta. Los mapas volvieron a ser rediseñados. Las rutas antes transitadas ahora pertenecían de nuevo al pueblo. Las radios locales volvieron a transmitir voces vivas, y no solo himnos. Los niños podían andar por las calles sin temor, y en cada esquina siempre había alguien contando la historia de aquella noche, de la mujer a caballo, de la voz en la mina y de cómo un imperio entero cayó sin que se disparara ni un solo tiro contra ella. El tiempo pasó despacio en las semanas siguientes. El polvo del enfrentamiento se asentó, pero las marcas quedaron visibles por todos lados. Muchos que antes fingían no ver, ahora se movían para intentar limpiar sus nombres, romper contratos, reinventarse como víctimas del sistema que ayudaron a montar. Pero el pueblo ya no era el mismo. Quienes sobrevivieron a ese cerco aprendieron a ver señales, a confiar en sus propios ojos, a organizarse. En las reuniones de la comunidad, ahora realizadas en plazas abiertas, se dejaba a propósito
Una silla vacía simbolizando la Ginette. Algunos reían diciendo que ella nunca volvería. Otros creían que estaba sentada allí todo el tiempo, escuchando sin ser vista. No importaba. El efecto ya estaba logrado. La idea de Elena ahora andaba por sí sola. Y en un lugar donde la ley durante tanto tiempo fue un capricho de quien tenía armas y dinero, la justicia finalmente comenzaba a tener voz. En un día gris, una figura conocida apareció discretamente en la escuela local. Era el viejo Hidalgo, un contador jubilado que todos consideraban senil, pero que durante años alimentó una red informal de información entre ciudades vecinas. Dejó un sobre a Sara, sin decir palabra. Dentro, un mapa hecho a mano, indicando un nuevo foco de movimiento sospechoso al este, cerca del desierto de Piedra Seca. Junto, un mensaje: ella está observando, y tal vez necesite ayuda. Sara comprendió lo que eso significaba, y entendió también que el trabajo no había terminado. Elena tal vez había comenzado la guerra sola, pero ahora ya no estaba sola. Había gente preparada, gente que había visto de cerca lo que sucede cuando se organiza con inteligencia, paciencia y coraje. Y eso, para cualquier sistema corrupto, era el comienzo del fin, porque las leyendas no vencen con fuerza, vencen porque saben esperar, y cuando se mueven, nadie entiende de dónde vinieron, solo el estrago que dejan atrás. Elena, por su parte, había vuelto a la cabaña. El mismo fuego de leña crepitando, la misma antigua radio chispeando entre frecuencias muertas. Pero algo en su interior había cambiado. Durante años cargó con el peso de toda una vida de combate, de decisiones que costaron amigos, de misiones que nunca llegaron a ser noticia. Creía que el silencio era su única forma de sobrevivir. Pero ahora, después de todo, comprendía que el silencio podía ser también un arma de transformación. No era necesario gritar para ser escuchada. Bastaba actuar en el momento justo. Mercury descansaba afuera, con los ojos semicerrados, como si también sintiera que el ciclo se había cerrado. Dentro de la vieja caja metálica, Elena guardó los documentos restantes, los mapas con anotaciones, las grabaciones encriptadas, pero dejó una cosa fuera de la caja: la alianza de plata. Se la puso en el dedo, miró por un momento y luego la dejó en el alféizar de la ventana, donde la luz de la mañana la hacía brillar como un pequeño faro discreto. Aquella misma mañana, un nuevo grupo cruzaba los senderos del Cottonwood Basin. Eran jóvenes, gente sencilla, hijos de agricultores, camioneros, profesores, enfermeras. Algunos traían mochilas pesadas, otros solo cuadernos de anotaciones. Ninguno llevaba arma. Habían venido por su propia cuenta, siguiendo señales, rumores, fragmentos de mensajes que fueron esparcidos por Elena a lo largo de la operación. Era como si ella hubiese dejado un hilo invisible que los atraía hasta allí. Sara los recibió con firmeza. Explicó que no había líderes ni promesas, solo trabajo por reconstruir, proteger, vigilar, no como soldados, sino como ojos atentos de la propia tierra. La resistencia ahora era pública, organizada y, sobre todo, invisible. Elena no se mostró, pero ella estaba allí, cada paso calculado por aquellos jóvenes, cada alerta intercambiada en silencio, cada duda lanzada entre quienes aún trataban de explorar el territorio. Todo pasaba aún por el filtro de ella, como sombra, como leyenda, como parte viva de la tierra que juró defender. Nublada, semanas después del colapso de la organización, que un hombre apareció en el sendero de la ladera, vistiendo un saco arrugado y portando un maletín de cuero. Era un agente federal, de esos que ya han visto de todo y hablan poco. Se detuvo frente a la cabaña, se quitó el sombrero en señal de respeto y esperó. Elena no le mandó entrar, solo abrió la puerta, se apoyó en el marco y escuchó. Él trajo una propuesta:
Quería que coordinara, de forma no oficial, una red de monitoreo civil en Minsk, territorios donde el Estado había fallado, sin sueldos, sin medallas, solo apoyo logístico, protección jurídica y acceso a las herramientas que necesitase. Usted ya hace eso mejor que cualquiera que tengamos, dijo él. Elena no respondió de inmediato. Sirvió un café, observó al hombre durante unos minutos y luego miró al horizonte, donde las montañas dibujaban sombras familiares. Eso no era una invitación, era consecuencia. Y las consecuencias, ella sabía, no se rehúsan. Solo se elige cómo enfrentarlas. Esa noche escribió una carta, no con instrucciones tácticas ni alertas. Era un simple mensaje, dejado en la mochila de Sara, doblado entre un cuaderno y un mapa. No esperen a que todo se derrumbe de nuevo para actuar. Ahora depende de ustedes. Fue lo único que escribió. Y luego volvió a la radio. Sintonizó el canal de ondas cortas, aquel que nadie más usaba, y transmitió un único código. Una secuencia que solo 2 o 3 exagentes entenderían. Era la señal de que la operación había terminado y que una nueva etapa, invisible y silenciosa, estaba comenzando. Ningún periódico lo notició, ningún canal de TV apareció, pero en aquella madrugada, radios clandestinas de 5 ciudades vecinas sintonizaron el mismo sonido. Un caballo galopando a lo lejos, seguido del estallido seco de un trueno. Era un recordatorio. La sombra aún cabalgaba por Cottonwood Basin, y quien osara intentar levantar otro imperio de miedo tendría que lidiar con ella, o con lo que ella había dejado preparado por allí. En el centro de Arroyo Seco, donde antes solo se veían paredes descascaradas y miradas desconfiadas, comenzaron a surgir murales coloridos. Uno de ellos llamaba la atención, mostraba a una mujer de sombrero ancho, montada en un caballo gris, cruzando un puente de cuerda con la mirada atenta hacia lo lejos. Abajo, una frase escrita con letras firmes: la justicia no grita, ella observa. Nadie decía quién pintó, nadie lo borraba. Era como si la ciudad hubiera decidido, en silencio, guardar esa imagen como símbolo de lo que sucedió y de lo que no permitirían que volviera a ocurrir. Los niños, antes encerrados en casa, volvieron a jugar en las calles de tierra. Los ancianos regresaron a sentarse en la acera con una radio en el regazo, y la radio comunitaria, antes sumisa, ahora tenía una nueva vineta, el sonido de cascos seguido de la voz firme de una mujer diciendo: «Estamos escuchando». Era solo eso, pero bastaba, porque en esa tierra todos ahora sabían lo que eso significaba. Elena, por su parte, permaneció invisible, pero en cada rincón de Cottonwood Basin su nombre se susurraba con respeto. Ella no había ganado una guerra con balas. Había desmantelado un imperio con paciencia, inteligencia y una capacidad casi sobrenatural para entender dónde la mentira escondía sus huesos. Y tal vez, por ello se había convertido en algo mayor que ella misma. No era solo una ex-rastreadora, era un recordatorio constante de que los sistemas, por más complejos que sean, siempre tienen sus debilidades, que el verdadero poder no reside en quien impone miedo, sino en quien sabe esperar y actuar con precisión. La leyenda de la jinete de la sombra no nació de cuentos exagerados, nació del hecho de que ella existió, hizo, y luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero el rastro que dejó, ese, nadie pudo borrarlo. Fue en una mañana de viento cortante cuando Sarah Reed, ya oficialmente desligada de la agencia federal, asumió la coordinación de BEN, la nueva red civil de vigilancia y protección comunitaria. Sin uniforme, sin insignia, solo con un gafete con el símbolo de una silla de montar vacía bajo la luna creciente. Recorrió los pueblos vecinos, explicó protocolos, repartió radios y estableció puntos de observación. No daba órdenes.
Escuchaba, reunía a la gente y preguntaba qué veían, qué sentían, dónde aún se ocultaba el miedo. Era un trabajo de hormiga, pero ya hacía la diferencia. La criminalidad disminuyó, las promesas falsas desaparecieron, y los políticos comenzaron a medir mejor las palabras al subir a los estrados improvisados de la región. La red no imponía nada, simplemente existía, atenta, lista, y lo más importante, lo suficientemente invisible para no ser desmantelada, pero presente para sentirse. En la cima de la montaña, Elena seguía con su rutina sencilla. Alimentaba a Mercury, escuchaba las radios, actualizaba mapas a mano con información que recibía en códigos visuales dejados en piedras, troncos y marcas en el sendero. A veces dejaba breves mensajes para Sara, siempre con un toque de ironía o sarcasmo seco, como «El alcalde de la sombra sigue siendo un idiota» o «Refuerza la vigilancia en el mercado del jueves». Nunca se explicaba, nunca daba detalles, pero sus palabras contenían algo que pocos lograban traducir: confianza. Confianza de que el trabajo continuaba, de que la gente estaba despierta, de que, aún estando lejos, ella todavía lo veía todo. Algunos jóvenes intentaron subir hasta su cabaña. Ninguno fue recibido. Todos entendieron el mensaje y descendieron con más respeto del que subieron, porque Elena no era un monumento, era una presencia, y las presencias, cuando son reales, no necesitan ser tocadas para sentirse. Al atardecer, con el cielo anaranjado, llegó a la radio de la cabaña una transmisión inusual. Un código usado solo en último caso, con una secuencia que Elena no oía desde sus días más activos. Era corto, directo y urgente. El contenido revelaba un intento de reorganización de los remanentes de la facción criminal, ahora bajo otro nombre, intentando operar en los bordes este del territorio. Gente nueva, métodos antiguos. Elena no respondió de inmediato. Terminó de afilar su cuchillo, alimentó a Mercury, tomó un sorbo del café tibio que aún quedaba en la cafetera y observó el horizonte. Después de todo, sabía que la verdadera paz era imposible. Lo que existía era tregua, y las treguas deben ser vigiladas. Cuando la noche cayó, selló a Mercury, se colocó la alianza de plata en el dedo, aseguró la radio a la montura y dejó la puerta de la cabaña entreabierta, como diciendo, «Vuelvo ya, o tal vez nunca». Y luego descendió la montaña en silencio. En la villa, la actividad comenzó al día siguiente. Sara encontró otro mensaje, pegado en la reja del campanario de la iglesia, doblado en 4 partes. «Es hora de cortar las raíces antes de que broten de nuevo». Sabía lo que significaba. No había histeria ni urgencia. Había enfoque. Sería otra acción silenciosa, rápida, puntual. La comunidad ya había aprendido a seguir el flujo de la sombra, y donde la sombra pasaba, aquellos que querían dominar con miedo vacilaban, porque sabían que ella podría estar allí, detrás de una puerta, en lo alto de una colina, o simplemente observando, y que cuando decidía actuar, ya era demasiado tarde para impedirlo. Cottonwood Basin ya no era un campo libre para la explotación. Era territorio vigilado, por ojos invisibles, por redes silenciosas, por una mujer que nunca quiso ser heroína, solo impedir que lo que ella vio en el pasado volviera a suceder a otros. Y eso, por sí solo, ya era revolución. La operación contra los remanentes duró 3 noches, sin disparos, sin titulares. Solo puntos estratégicos desactivados, cargas interceptadas, nombres filtrados en radios locales con pruebas suficientes para inutilizarlos como aliados de cualquier otro esquema. Los que quedaron intentaron escapar por el desierto, pero fueron bloqueados por rutas que hasta entonces solo los antiguos habitantes conocían. Fue una victoria austera, sin celebraciones, como a Elena le gustaba, y al final, como siempre, ella desapareció de nuevo.
Algunos decían que había cruzado la frontera, otros que estaba enferma, descansando en algún rincón donde la guerra aún no había llegado. Pero en cada rincón de Cottonwood Basin, su nombre no se olvidaba. Se susurraba como código de conducta, como un recordatorio vivo de que nadie está por encima de la tierra, ni los poderosos, ni los políticos, ni los criminales, y que la justicia, a veces, llega disfrazada de polvo, silencio y un caballo gris que aparece al final del sendero. En la radio comunitaria, una vez una niña preguntó, durante un programa en vivo, ¿volverá la jinete? El locutor, un viejo conocido de la villa, sonrió y respondió con tono suave pero firme. Ella nunca se fue. Y era verdad, porque lo que Elena construyó no fue solo la caída de un sistema, fue una cultura de vigilancia activa, de responsabilidad compartida. Enseñó que resistir es posible, siempre y cuando se haga con inteligencia, sin buscar gloria, sin sed de venganza, solo con firmeza, aquella firmeza que proviene de quien ha perdido mucho, pero aún elige proteger. Al final, dejó más que rastros, dejó una fórmula, una forma de ver el mundo, y en Cottonwood Basin eso bastaba. Bastaba para mantener los ojos abiertos, los pies firmes y los oídos atentos a los cambios en el viento. Años después, cuando todo parecía estable, un nuevo grupo de reporteros de investigación intentó reconstruir los eventos que derribaron la alianza criminal. Escudriñaron archivos, entrevistaron a los habitantes, reunieron documentos, pero nunca encontraron a Elena. Ni fotos, ni vídeos, solo historias, y cada historia era diferente. Algunos decían que era alta, otros que era baja. Algunos juraban que tenía ojos claros, otros que era mestiza, nacida allí mismo en Cottonwood Basin. Pero todos coincidían en una cosa: ella veía antes que todos, y cuando actuaba, el mundo cambiaba. Ninguno de los periodistas consiguió una confirmación oficial. Los archivos estaban sellados, y quienes sabían algo de verdad permanecían en silencio, porque sabían que el verdadero valor de aquella historia no estaba en los detalles, sino en el impacto, en la forma en que cambió todo sin que ella apareciera realmente. Una sombra que sembró luz donde antes solo había miedo. E incluso hoy, cuando surgen nuevas amenazas, aquí y allá, nadie se desespera, porque la gente aprendió a observarse, a protegerse, a comunicarse con señales y códigos simples, pero poderosos. Aprendió que no es necesario esperar a héroes. Se puede ser el eslabón de una cadena invisible. Y allá en lo alto de las montañas dicen que a veces se ve una silueta cabalgando a lo lejos. No se sabe si es real o leyenda, pero no importa, porque saber que puede ser ella ya basta para mantener a raya a los maleantes. Cottonwood Basin es ahora un lugar donde, si la oscuridad quiere volver, encontrará resistencia en cada piedra, cada ventana, cada radio encendida. Porque una mujer, una vez, cabalgó en silencio y enseñó que la inteligencia, la estrategia y el coraje aún pueden vencer al miedo, y ese tipo de victoria nunca desaparece. Si esta historia te conmovió, si te hizo ver el poder que una persona puede tener aún en la sombra, entonces no lo olvides. Suscríbete al canal. Aquí se cuentan relatos reales o posibles como este, historias que inspiran, que provocan, que muestran lo que de verdad existe en el mundo, aunque parezca ficción. Activa la campanita, deja tu comentario y comparte con quien necesite recordar que, a veces, el silencio es la voz más poderosa de todas. Hasta el próximo relato.